Entonces, el apóstol Pablo había enviado a Timoteo a corregir eso. ¿Y cuál era el propósito de que se corrigiera la doctrina? ¿Cuál era el propósito de que se saneara la enseñanza que tenían en Éfeso? El propósito de este mandamiento es el amor. El amor, digamos, es algo que yo no puedo teorizar. El amor es una persona, no es un sentimiento. No se puede aprender, no es una estrategia evangelística. De repente alguien dice, mira, nosotros vamos a tener, queremos crecer y vamos a aplicar una estrategia evangelística. Y vamos a salir y vamos a hacer esto, y vamos a salir y vamos a hacer lo otro. El amor no es una estrategia. El amor es una persona, es Jesucristo. Si yo amo a los perdidos, entonces yo ya tengo la motivación suficiente y tengo los elementos necesarios como para ir y predicar el evangelio al perdido. Y si yo amo a los creyentes, no tengo que tener una estrategia de retención para que el creyente no se vaya. Para eso le atamos una cadena a la silla a cada uno de los que viene y no se van. Le cerramos con llave o qué sé yo. O le metemos una multa al que no viene 2 domingos seguidos. Podemos encontrar un montón de elementos punitorios, algunos muy seductores, otros muy intimidantes, para hacer que la gente no se aparte. Pero en realidad la gente no se aparta cuando siente que está en el lugar donde es amado, donde es su casa, donde es su familia, donde es su lugar de pertenencia. Y eso no es una estrategia. Si la gente se siente amada, entonces va a permanecer. Me acuerdo de una hermana que una vez me llama por teléfono y me dice, mire, pastor, yo me quiero ir de la iglesia, quiero irme a una iglesia más grande, un lugar donde no me conozca mucha gente. Siempre me acuerdo de esta conversación porque el Espíritu Santo me habló en ese momento cuando yo hablé con esta hermana. ¿Y qué le parece a usted? Y yo le dije, hermana, si vos encontrás un lugar donde te amen más de lo que te amamos nosotros, tenés mi bendición. Donde te amen más, si nosotros no hemos sido capaces de amarte como vos mereces, no hemos sido capaces de amarte, de contenerte, de que vos sientas que esta es tu familia, con lo bueno y con lo malo que somos, pues perfectos no somos, vamos camino a perfección, pero no has encontrado en nosotros el amor de Cristo, pues entonces con toda mi bendición estás en libertad para ir a otra iglesia. Yo no tengo ningún problema, no me ofende a mí que un hermano me diga, pastor, acá me quieren más. Me preocupa, algo nos está fallando, pero no era el caso, era simplemente la necesidad de ocultar determinadas cuestiones de su vida que no quería exponer. Y eso no es sano. Eso no es sano. El ambiente de la iglesia debe ser un ambiente como el de la familia, donde uno está dispuesto a caminar sin protocolos, porque el propósito del mandamiento es el amor, nacido de un corazón limpio, dice 1 Timoteo capítulo 1, verso 5. ¿Qué es un corazón limpio? Un corazón limpio es un corazón que no tiene barreras, transparente, un corazón que está manifestando que la esencia de esa persona no es fingida. Esa gente que vos te das cuenta cuando están contentos se ríen, cuando están tristes lloran. Esa gente que no tiene la hipocresía que tenían los religiosos de la época de Jesús. Jesús, hablándole a sus discípulos, en tanto que ellos iban a ser líderes, les dijo, guardaos de la levadura de los fariseos y de Herodes. Y ellos, bueno, habían entendido que no habían traído pan. Bueno, es un párrafo aparte para las interpretaciones de los apóstoles, ¿no? Que en todo eran como nosotros. Pero Jesús le explica, no, la levadura es el pecado de los fariseos y de Herodes. Es el pecado de una religiosidad política.
Es la política dentro de la iglesia, es la religiosidad dentro de la iglesia, justamente quienes más se ofendieron con Jesús y quienes más se opusieron a Jesús fue el poder político y el poder religioso. Fueron los fariseos, fueron el Sanedrín, fueron Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, y por otro lado Herodes, Pilatos, los políticos de su tiempo. Es decir, que Jesús fue, bajo todo punto de vista, una persona que vino a mover todo lo que era la autoridad falsa de su tiempo y fue verdaderamente, en el sentido espiritual, un revolucionario. Porque él se opuso a una religión constituida y a un poder político constituido. A la religión, hablando de la verdadera fe en el Padre, hablando de la salvación, y al poder político, hablando del reino de Dios, hablando del reino de los cielos. Nosotros no enseñamos religión, nosotros hablamos de un gobierno, el gobierno de Cristo sobre la vida del creyente. Cuando nosotros decimos Jesucristo es el Señor, suena tan antiguo que no estamos entendiendo que decimos Jesucristo me gobierna. Ese es el verdadero significado del reino de Dios, es el gobierno de Dios. Y el señorío de Cristo es el gobierno de Cristo. Tan simple como eso. Pero ¿qué pasa? Cuando no hay amor, la doctrina se contamina. Se contamina con cuestiones de posiciones políticas, liderazgos asumidos, digamos, por una cuestión de poder, porque la base, digamos, del amor es aprender a perder. La base de la manifestación de una persona que ama es ceder en lugar de otro. Una persona que no ha aprendido a amar siempre va a preferir poner sus intereses por encima de los demás. Una persona que no ha aprendido a amar siempre va a tener una agenda personal y otra agenda pública. En cambio, nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que ese amor que nosotros hemos recibido de parte de Dios, tal como lo hemos recibido, así es como lo tenemos que dar. Y para eso necesitamos un corazón limpio, sin escoria, sin contaminación, sin mancha. Un corazón que no está contaminado de egoísmo, de intereses personales. Después dice, este mandamiento también quiere generar una buena conciencia. ¿Qué es tener una buena conciencia? Una conciencia sana. En principio podríamos decir una conciencia que no me acusa de nada. Ese es el estado espiritual de aquel que tiene paz. Hablamos antes de la reunión del significado de la palabra shalom, que para nosotros en la traducción literal es paz, pero significa mucho más que paz. Porque significa un estado de ausencia total de conflicto en el cual la persona descansa de sus afanes, descansa de sus preocupaciones. Y si eso lo llevamos a lo más íntimo de nuestro ser, eso es una conciencia que está completamente limpia de culpa, porque la persona que tiene culpa, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, si es un creyente honesto, no me digan que no va a sentir un poco de culpa. Cuando metemos la pata, aún nosotros como creyentes, cometemos un error, pecamos, nos enojamos, hacemos cosas que son contra la voluntad de Dios. El corazón del creyente lo corrige desde adentro, su conciencia lo corrige, su conciencia lo hace sentir mal, no corresponde, le da testimonio de que es un hijo de Dios y que no correspondía haber hecho eso. Pero aquel que camina en el mandamiento, aquel que camina en la sana enseñanza, aquel que camina en la voluntad de Dios, tendrá muchas menos oportunidades de traicionar su conciencia que aquel que no está en el conocimiento de la verdad y se maneja naturalmente. Va a cometer muchos más errores y va a ser mucha más macana. Y lógicamente
su paz cuelga de un hilo. Y por último, el apóstol Pablo le habla de una fe no fingida. Y acá es donde yo creo que es muy importante detenernos un poquito. El concepto de fe es un concepto profundo. No solamente la fe significa creer, porque creer hoy ya es, inclusive en nuestro lenguaje del año 2010, es tan relativo que utilizamos creer cuando realmente no estamos convencidos de algo. Decimos que yo creo que sí, cuando en realidad ese creo que sí no es una certeza, sino que es un condicional. Sino es el concepto de la confianza y la fidelidad, la perseverancia en lo que creo. Una fe que significa que yo no retrocedo de mi convicción. Entonces no tengo necesidad de fingir, porque cuando uno está parado en una posición firme y no está dispuesto a negociarla, esa fe, digamos, se pone en juego en los conflictos de fe, y en función de lo que uno cree y en función de lo que uno confía, no se mueve de su convicción, no se mueve de lo que cree. Vamos a un caso concreto. Yo puedo ser una persona que durante años predico que creo firmemente que Jesucristo llevó nuestras enfermedades en la cruz y que cuando Él murió por nuestros pecados también llevó nuestras enfermedades y nos sanó en la cruz. Y puedo predicarlo norte, sur, este, oeste, pero llega el día en el cual yo tengo una dolencia, en el cual me duele algo a mí, en el cual me detectan que hay alguna enfermedad en mi cuerpo. Entonces, en ese momento yo entro en una crisis de fe. Porque yo no puedo en ese momento decir, bueno, eso se cumple para todos a excepción de mi caso particular. O como algunos inventaron por ahí, no, este es el aguijón, como el aguijón que tenía Pablo, que el aguijón que tenía Pablo, porque Pablo sanaba a los enfermos. Y el aguijón que él tenía en su carne no tenía nada que ver con una enfermedad física, que igual eso da para hablarlo otro día, pero sino que buscamos la forma de justificar nuestra mediocridad espiritual por medio de algún versículo o de algún pasaje o de alguna experiencia que justifique que mi fe falló. No sé si me estoy explicando bien. En cambio, aquel que tiene una fe firme, aquel que tiene una fe no fingida, sabe que su fe y su convicción íntima es la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, no le importa cuáles sean las circunstancias que él está observando a su alrededor, no se mueve de lo que él cree. Y en esa perseverancia, en esa convicción, aun cuanto ante los ojos de los demás pueda parecer que es un fanático, porque cómo está diciendo, cómo está hablando de un Cristo sanador cuando él mismo está enfermo. Si la persona sigue convencido, comprobará la fidelidad de Dios. Comprobará la fidelidad de Dios. Una fe no fingida. Una fe, no tengo que hacer un esfuerzo.